Anne nació el 12 de junio de 1929 en la ciudad de Frankfurt del Meno, Alemania. Su nombre completo era Anne-Lise Marie Frank. Hija de Otto y Edith Frank, creció en el seno de una familia judía liberal que valoraba profundamente la educación, la cultura y la vida familiar. Su hermana mayor, Margot, era una niña seria, estudiosa, tranquila. Anne, en contraste, era vivaz, curiosa y habladora. La familia Frank vivía una vida acomodada, rodeada de libros, música y conversaciones que fomentaban la reflexión y el pensamiento crítico. Los Frank no eran particularmente religiosos, pero su identidad judía formaba parte integral de quienes eran. Otto, veterano de la Primera Guerra Mundial, dirigía una empresa familiar. Edith cuidaba del hogar y de las niñas, guiándolas con ternura y sensibilidad. Durante esos primeros años, Anne disfrutó de una infancia serena, marcada por el afecto, las risas infantiles y los juegos en los parques de su barrio. Pero el equilibrio comenzó a quebrarse en enero de 1933, cuando Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. La llegada al poder del partido nazi trajo consigo una ola de antisemitismo institucional. Las nuevas leyes marginaban cada vez más a los ciudadanos judíos. Las vitrinas de los negocios judíos eran rotas, los vecinos de toda la vida comenzaban a mirar con recelo, y los rumores de violencia corrían como ecos oscuros por las calles. Otto, consciente del rumbo que tomaban los acontecimientos, tomó una decisión dolorosa pero necesaria: abandonar Alemania. No lo hacía solo por precaución. Era, en realidad, un acto de amor y de urgencia. Así, en 1934, la familia se trasladó a los Países Bajos, buscando refugio en Ámsterdam. Allí, Otto fundó una empresa llamada Opekta, dedicada a la venta de pectina, una sustancia usada en la fabricación de mermeladas. Logró restablecerse con esfuerzo, construyendo una nueva vida desde cero. Anne comenzó a asistir al Liceo Montessori. Se adaptó con rapidez. Hablaba holandés con soltura, hacía amistades con facilidad y seguía mostrando esa chispa que la hacía distinta. Su risa se escuchaba en los patios. Su curiosidad se desbordaba en las aulas. Aunque el trauma del exilio aún flotaba en el ambiente familiar, la vida en Ámsterdam ofrecía una sensación, aunque frágil, de seguridad. Pero esa sensación estaba a punto de quebrarse, una vez más. El 10 de mayo de 1940, las tropas alemanas invadieron los Países Bajos. En solo 5 días, el país capituló. Ámsterdam, antes un refugio, se convirtió de nuevo en un territorio hostil. Para las familias judías, como los Frank, el miedo regresó de forma más cruda, más cercana, más tangible. La ocupación nazi trajo consigo un sistema de leyes antijudías que se fueron endureciendo poco a poco, casi como un encierro progresivo. Al principio, parecían pequeñas restricciones. No podían tener negocios propios, ni ocupar cargos públicos. Luego, se les prohibió entrar a ciertos cines, restaurantes, parques. Más tarde, se les obligó a entregar bicicletas, a vivir bajo toque de queda, a no tener radio. Tenían que portar en la ropa la estrella de David, bien visible, cosida al pecho. Una marca que los convertía en blancos, que los aislaba. En 1941, Anne y Margot fueron expulsadas de sus escuelas. Las autoridades nazis habían decretado que los niños judíos ya no podían asistir a centros educativos junto a los no judíos. Así, las hermanas ingresaron a escuelas judías improvisadas, mal equipadas, segregadas. El mundo de Anne, antes tan amplio y lleno de posibilidades, comenzaba a reducirse hasta parecer una jaula. Sin parques, sin amigos no judíos, sin salidas, sin libertad. Los Frank, como tantos otros, vivían bajo vigilancia constante. Bastaba una denuncia anónima, una palabra maldicha, un malentendido, para ser arrestados. En las calles, las redadas eran cada vez más frecuentes. Se hablaba en voz baja, se evitaban los temas sensibles. El temor no era solo por uno mismo, sino por los hijos, por los vecinos,
por cualquiera que pudiera ser llevado sin aviso, sin explicación, y nunca más regresar. Pero lo más devastador era la normalización del terror. La gente aprendió a caminar rápido, a no mirar, a callar. Anne, con sus 13 años, comenzaba a comprender el peso del silencio. Observaba cómo sus padres, siempre tan fuertes, contenían el dolor en miradas que no podían ocultar el cansancio. Margot, más introspectiva, se refugiaba en los libros. Y Anne, inquieta como siempre, buscaba entender lo que estaba ocurriendo. Lo anotaba en papeles sueltos, preguntaba a sus padres, escuchaba las conversaciones entre adultos. Eran tiempos grises. Cada día se parecía al anterior, solo que un poco más oscuro. Y aunque aún vivían en su casa, ya sabían que esa seguridad era provisional, ilusoria. Porque en ese nuevo mundo impuesto por el régimen nazi, ser judío no era solo una condición religiosa o cultural, era una condena. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos lo sabían. El peligro estaba cada vez más cerca. La mañana del 5 de julio de 1942, el curso de los acontecimientos cambió de forma definitiva. Margot recibió una notificación oficial. Debía presentarse para su traslado a un campo de trabajo en Alemania. La familia comprendió de inmediato lo que aquello significaba. No era un simple traslado. Era una deportación, una sentencia disfrazada de formalidad. Otto y Edith ya habían estado preparándose para ese momento desde hacía meses. No sabían cuándo llegaría, pero sabían que llegaría. Otto, con la ayuda de sus antiguos socios y empleados más cercanos, había habilitado un espacio oculto en la parte trasera del edificio donde funcionaba su oficina, en Prinsengracht 263, en el corazón de Ámsterdam. A ese escondite, estrecho y camuflado, se le conocería después como el anexo secreto. No hubo tiempo para despedidas ni explicaciones. Esa misma tarde, Anne, Margot y sus padres dejaron todo atrás. Salieron con ropa superpuesta para disimular el equipaje, caminaron como si fueran a dar un paseo y se internaron en la clandestinidad. Comenzaba una nueva etapa, el encierro. Los primeros días en el anexo fueron de desconcierto y adaptación. El espacio, oculto tras una estantería móvil, estaba conformado por varias habitaciones distribuidas en 3 pisos, conectadas por escaleras empinadas y pasillos estrechos. Las ventanas estaban cubiertas con mantas oscuras. No podían abrirse. No podía entrar la luz ni mucho menos el sonido. Poco después, se unieron a los Frank otros refugiados, la familia Van Pels, Hermann, August y su hijo adolescente, Peter, y más tarde, Fritz Pfeffer, un dentista amigo de la familia. Con ellos, el anexo se convirtió en un microcosmos de tensiones, silencios forzados y resistencia cotidiana. Durante el día, debían permanecer en absoluto silencio. La mínima pisada, el crujido de una tabla del piso, la caída de un utensilio podía delatarlos. Debajo del anexo, en la oficina, seguían trabajando personas ajenas al secreto, por lo que cualquier ruido podría haber significado el fin. No podían usar el baño durante horas, no podían correr agua, ni moverse con libertad. Vivían en la penumbra, con miedo constante a ser descubiertos. Por la noche, cuando el edificio quedaba vacío, podían moverse un poco más. Se cocinaba, se leía, se hablaba en voz baja. Cada uno intentaba mantener una rutina, una frágil normalidad en medio del encierro. Anne, que nunca había soportado estar quieta por mucho tiempo, empezó a volcar su energía en la escritura y la lectura. Su mundo exterior se redujo a unas pocas paredes, pero su mundo interior empezó a expandirse de una manera profunda, silenciosa y reveladora. Mientras afuera los nazis continuaban su persecución sistemática, adentro, en aquel rincón oculto de Ámsterdam, 8 personas trataban de sobrevivir sin ser vistas, sin ser escuchadas, aferrándose a cada día con la esperanza de que algún día todo aquello terminaría. El 12 de junio de 1942, poco antes de que la familia se ocultara, Anne había recibido un regalo especial por su cumpleaños número 13.
un cuaderno de tapas a cuadros rojos y blancos. En él comenzó a escribir casi de inmediato, como si supiera, sin saberlo del todo, que ese acto cotidiano de poner palabras sobre el papel se convertiría en su refugio más íntimo. A ese cuaderno lo llamó Kitty, y no tardó en tratarlo como una amiga invisible. No se trataba solo de registrar hechos. Anne escribía sus pensamientos más profundos, sus emociones más crudas, sus dudas y sus sueños. Escribir le daba estructura a sus días y sentido a su encierro. En medio del silencio obligado, su voz encontraba libertad entre las líneas del diario. En esas páginas, Anne hablaba de lo que ocurría dentro del anexo, pero también de lo que ocurría dentro de ella. Las tensiones eran inevitables, el roce cotidiano, el miedo constante, la falta de intimidad, todo se amplificaba. Tenía enfrentamientos frecuentes con August Van Pels, a quien percibía como crítica e injusta. Con Fritz Pfeffer, el dentista, compartía cuarto y poco entendimiento. Su carácter rígido contrastaba con la energía adolescente de Anne, lo que generaba continuas fricciones. La relación con su madre, Edith, también era complicada. Anne sentía que no la comprendía, que la juzgaba. En su diario, anotaba a menudo esa distancia emocional que dolía más que cualquier otra cosa. Sentía más afinidad con su padre, Otto, a quien admiraba profundamente. Para Anne, él era su punto de apoyo, su modelo de serenidad. En medio de ese microcosmos en tensión, fue surgiendo algo inesperado. Un vínculo con Peter Van Pels, el hijo adolescente de los otros escondidos. Al principio, lo veía como un muchacho tímido, poco interesante. Pero con el tiempo, la soledad compartida, las charlas nocturnas y las miradas discretas despertaron en Anne emociones nuevas. Empezó a escribir sobre él con una mezcla de dulzura, nerviosismo y deseo de ser comprendida. Era la primera vez que hablaba de amor, aunque fuera un amor contenido por las paredes del encierro. Pero más allá de los conflictos, el diario revelaba una profunda vida interior. Anne reflexionaba sobre el mundo, la injusticia, la guerra, la identidad, la condición humana. Se preguntaba por qué los judíos eran perseguidos, por qué el odio podía extenderse tan rápido, cómo podía el ser humano llegar a tal nivel de crueldad. Y sin embargo, en medio de ese dolor, Anne no dejaba de imaginar el futuro. Quería ser escritora, periodista. Quería que sus palabras fueran leídas. Soñaba con publicar un libro basado en su experiencia, con que su testimonio sirviera para algo más grande que su propia historia. Cada noche, mientras los demás dormían, Anne escribía. Y al hacerlo, resistía. Resistía al olvido, a la desesperación, al encierro. En el papel encontraba lo que no tenía afuera: libertad, voz, dignidad. Sus palabras, íntimas y lúcidas, hablaban con la claridad de quien no solo narra lo que vive, sino que intenta comprender por qué lo vive. Detrás del muro que los separaba del mundo exterior, Anne y los demás sobrevivían no solo gracias a su silencio, sino también gracias a la valentía de quienes, desde fuera, arriesgaban su vida cada día para mantenerlos con vida. Miep Gies, Beb Bosquill, Johannes Kleiman y Victor Kugler fueron los pilares invisibles de aquel refugio. No llevaban armas ni uniformes, pero su resistencia era constante, peligrosa y profundamente humana. Eran ellos quienes se encargaban de conseguir alimentos, productos de higiene, libros, ropa usada, noticias del mundo exterior. También eran ellos quienes mantenían la fachada de normalidad en la oficina, cuidando de que nadie sospechara lo que había más allá de la estantería móvil. La tarea no era solo logística, era emocional. Su presencia, aunque breve, era un recordatorio de que aún existía compasión en medio de la barbarie. Anne sentía una profunda admiración por Miep, una mujer cálida, de carácter firme y corazón inmenso. En muchas entradas de su diario escribía sobre ella, sobre la gratitud silenciosa que sentía cada vez que la veía subir las escaleras con una bolsa en las manos o un libro escondido entre los brazos. A través de estas visitas fugaces, los escondidos se enteraban de lo que pasaba fuera: los avances de la guerra, los bombardeos en Alemania, los rumores sobre campos de concentración, las redadas en Ámsterdam.
Sin embargo, incluso dentro del anexo, el peligro estaba siempre cerca. En 1943 y nuevamente en 1944, ladrones entraron a la oficina durante la noche. Los escondidos escuchaban los pasos, los golpes, los murmullos. Tenían que contener la respiración, inmóviles, mientras el temor a ser descubiertos crecía con cada sonido. En una ocasión, uno de los ladrones se detuvo frente a la estantería que ocultaba el acceso al anexo. Escuchó un ruido. Se quedó unos segundos en silencio. Luego se fue. Pero el susto fue tan grande que por días nadie pudo dormir tranquilo. Estos episodios fueron un recordatorio cruel de lo frágil que era su refugio. Bastaba un descuido, una delación, una coincidencia, para que todo se viniera abajo. Y sin embargo, siguieron resistiendo. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes. En total, estuvieron allí ocultos durante más de 2 años. En ese tiempo, los lazos entre los escondidos se hicieron más complejos. La convivencia forzada, la falta de espacio, la tensión constante, convertían cada gesto en una posible chispa. Había discusiones por la comida, por el uso del baño, por el volumen de la voz. Y sin embargo, también había momentos de humanidad. Cumpleaños improvisados, risas compartidas, pequeñas celebraciones con lo poco que tenían. El anexo secreto era, al mismo tiempo, una cárcel y un refugio. Un lugar de encierro, pero también de resistencia silenciosa. Allí dentro, 8 personas luchaban contra el miedo con lo único que les quedaba: la esperanza. Con el paso de los meses, lo que empezó como un diario íntimo se fue transformando en algo más profundo. Anne ya no solo describía los hechos del día o las tensiones del encierro. Empezó a escribir con una intención clara: dejar un testimonio, una voz en medio del silencio. En 1944, después de oír en la radio que el gobierno neerlandés en el exilio planeaba recopilar testimonios de la guerra cuando todo terminara, Anne tomó una decisión firme: reescribir su diario con la intención de convertirlo en un libro. Lo titularía La casa de atrás. Esa reescritura fue más que una revisión. Fue un acto de madurez, una forma de organizar el caos emocional, de pulir sus palabras, de pensar como una narradora. Cada noche, bajo la tenue luz de una lámpara, Anne volvía a leer lo escrito y lo reescribía con mirada crítica. No tenía aún 14 años, pero ya tenía la claridad de quien sabe que escribir puede ser una forma de trascender. Y en esas páginas, Anne empezó a mostrar un pensamiento cada vez más profundo. Reflexionaba sobre la guerra, sobre la injusticia, sobre su identidad como joven, como mujer, como judía. No idealizaba su situación. Sabía del peligro, sentía el peso de la desesperanza, pero se negaba a rendirse al odio. Una de sus frases más recordadas aparece en su entrada del 15 de julio de 1944. Escribió: «Pese a todo, sigo pensando que la gente es buena en el fondo». Esa afirmación, escrita en medio de una Europa en llamas, no era ingenuidad. Era una declaración de fe humana, una resistencia moral. En ella no hablaba una niña, sino una conciencia aguda que intentaba encontrar sentido en medio del sinsentido. Anne también pensaba en el futuro. Soñaba con ser periodista, con viajar, con publicar novelas. Decía que no quería vivir como la mayoría de las personas, que no quería ser olvidada. Esas palabras, tan dolorosas por lo que sabemos que ocurrió después, revelan no solo su vocación, sino su deseo de que lo vivido no fuera en vano. Durante ese tiempo, Anne también experimentó una transformación personal. Ya no era la niña inquieta y rebelde que había llegado al anexo. Había empezado a verse a sí misma con más claridad. Se preguntaba por su cuerpo, por su feminidad, por su lugar en el mundo. A través del vínculo con Peter Van Pels, vivió sus primeras emociones amorosas, su primer beso, sus primeras dudas sobre el deseo, el afecto y la autenticidad del otro. Pero más allá del romance juvenil, Peter se convirtió para Anne en una especie de espejo. A través de él,
pudo observar sus propias emociones con más nitidez. Aunque la relación fue cambiante y, a veces, confusa, le permitió conocerse mejor, madurar emocionalmente y escribir sobre el amor y la intimidad desde un lugar genuino. Cada noche, en esas páginas destinadas a Kitty, Anne transformaba el encierro en palabras, el miedo en preguntas, la tristeza en reflexión. Lo hacía con una lucidez que aún hoy conmueve y desconcierta. Mientras las bombas caían lejos y los ejércitos se enfrentaban, ella libraba su propia batalla, la de mantener viva su voz en un mundo que intentaba silenciarla. Mientras la guerra seguía su curso en el mundo exterior, dentro del anexo la vida se mantenía como un frágil equilibrio, sostenido por rutinas repetidas, silencios largos y esperas interminables. Pero los meses avanzaban, y con ellos también lo hacía el conflicto. En junio de 1944 llegó una noticia que trajo un rayo de esperanza: el desembarco de Normandía. Fue Miep quien, con voz contenida pero emocionada, les contó la noticia durante una de sus visitas. Las fuerzas aliadas habían iniciado la invasión a la Europa ocupada por los nazis. Había desembarcado en las costas de Francia un ejército dispuesto a liberar al continente. En el anexo, todos sintieron que el final del horror podía estar cerca. Se abrazaron, sonrieron, lloraron. Anne escribió en su diario ese día con entusiasmo. Por primera vez en mucho tiempo, parecía que algo podría cambiar. Pero esa euforia fue pasajera. Aunque la guerra avanzaba, el anexo seguía siendo un encierro sin fin, y las condiciones, lejos de mejorar, empeoraban. La comida escaseaba más que nunca. Los protectores, aún fieles y valientes, ya no podían conseguir lo que antes era posible. El pan era duro, las papas escasas, la leche casi inexistente. El invierno de 1944 fue especialmente cruel. El frío se colaba por las rendijas, el hambre se volvía constante y la enfermedad amenazaba con instalarse. En Anne, esa dureza comenzó a dejar marcas emocionales. Escribía sobre noches sin dormir, sobre ataques de pánico, sobre una tristeza que a veces la dejaba sin palabras. Sentía una culpa profunda, una especie de dolor por estar viva mientras sabía que tantos otros, afuera, eran perseguidos, deportados, asesinados. En una de sus entradas, escribía sobre los niños judíos que eran arrancados de sus hogares y enviados a campos. Decía: «Miro al cielo y pienso que el mundo sigue girando, aunque nosotros estemos escondidos, y me duele saber que, allá afuera, tantas vidas se apagan sin que nadie las escuche». Eran pensamientos de una joven que, a pesar del encierro, no se había encerrado en sí misma. Anne se mantenía atenta al dolor ajeno, sensible a la injusticia, crítica del mundo de los adultos, pero sin rendirse del todo a la desesperación. En esos meses finales, su escritura se volvió más introspectiva, más filosófica. Se preguntaba por el sentido de la vida, por la bondad, por la guerra, por el alma humana. Sus palabras estaban teñidas de una madurez que desbordaba su edad, como si el encierro, el dolor y la esperanza convivieran en un mismo suspiro. Cada entrada de su diario se convertía en un testimonio cada vez más hondo, más humano. Y aunque el mundo exterior parecía estar cambiando, dentro del anexo, el tiempo seguía suspendido. Esperaban, con miedo, pero también con la esperanza terca de que la puerta se abriera algún día, no por la fuerza, sino por la libertad. El 4 de agosto de 1944, esa puerta sí se abrió, pero no fue la libertad la que entró. Aquel día, poco después del mediodía, el anexo fue irrumpido por oficiales de la policía secreta nazi y colaboradores holandeses. La redada fue rápida, precisa, casi quirúrgica. No se trató de una inspección casual. Alguien, en algún momento, los había delatado. Hasta hoy, no se sabe con certeza quién fue, y quizá nunca se sepa. La denuncia fue anónima, como tantas otras que sellaron destinos en silencio. Anne y los demás no opusieron resistencia. No hubo tiempo. No hubo posibilidad. Fueron arrestados uno por uno, obligados a salir de su escondite.
a dejar atrás sus pocas pertenencias, su mundo contenido entre paredes. Solo Miep Gis quedó, atónita, observando cómo todo se derrumbaba en cuestión de minutos. Pero incluso en medio del caos, hizo algo que marcaría la diferencia. Recogió las hojas del diario de Anne, dispersas en el suelo, y las escondió en un cajón con la esperanza, vaga pero firme, de devolvérselas algún día. Los 8 escondidos fueron llevados primero a una comisaría local. Desde allí, comenzarían el camino que los conduciría, poco a poco, hacia los límites de lo humano. Pasaron días interrogados, en celdas frías, sin saber lo que les esperaba. Los protectores que los habían ayudado también fueron arrestados, aunque algunos, como Miep, lograrían ser liberados. De Ámsterdam fueron trasladados al campo de tránsito de Westerbork, en el norte de los Países Bajos. Allí fueron clasificados como criminales, por haber estado ocultos, y por eso fueron enviados al barracón de castigo, una zona del campo donde las condiciones eran todavía más duras. Anne seguía escribiendo mentalmente, aunque ya no tenía su diario. Según testimonios posteriores, seguía hablando de sus sueños, tratando de mantener viva la esperanza. Pero Westerbork no era el final del camino. El 3 de septiembre de 1944, el último tren con destino a Auschwitz partió desde allí. En él iban más de 1000 personas, entre ellas Anne, Margot, sus padres, los Van Pels y Fritz Pfeffer. El viaje duró 3 días. Encerrados en vagones de ganado, sin comida ni agua, aplastados por los cuerpos, asfixiados por el olor, muchos no sobrevivieron el trayecto. Al llegar a Auschwitz, comenzó la selección. Los hombres fueron separados de las mujeres. Otto Frank fue apartado de su familia y no volvería a verlas jamás. Edith, Anne y Margot fueron tatuadas con números en el brazo. Fueron consideradas aptas para trabajar, lo que, en ese contexto, solo significaba una prolongación del sufrimiento. Pese al hacinamiento, al frío, al hambre y a las humillaciones constantes, las 3 mujeres permanecieron juntas. Edith luchó por alimentar a sus hijas, compartiendo con ellas su ración de pan, su manta, su fuerza. Pero el cuerpo de Edith no resistió. El 6 de enero de 1945 murió de inanición. Sus hijas, con el rostro demacrado y el alma exhausta, fueron testigos silenciosas de su partida. Y aún así, la historia no terminaba ahí. Porque cuando el frente soviético se acercaba a Auschwitz, los nazis organizaron evacuaciones masivas. Miles fueron asesinados en ese momento. Pero Anne y Margot lograron evitar la muerte inmediata, siendo trasladadas al campo de concentración de Bergen-Belsen. Allí, el horror tomó otra forma, más caótica, más cruda, más desoladora. En Bergen-Belsen no había cámaras de gas, pero no por eso era menos letal. El campo estaba superpoblado, saturado de cuerpos y de sufrimiento. No había camas suficientes, ni alimentos, ni agua potable. No había medicinas, ni higiene, solo barro, frío y un hedor persistente a muerte. Anne y Margot fueron confinadas en un barracón sin ventanas, junto a cientos de mujeres, muchas de ellas enfermas. Dormían sobre paja húmeda, pegadas entre sí para conservar algo de calor. La comida era escasa, una sopa aguada, un pedazo de pan, a veces nada. Las enfermedades se propagaban con rapidez, y el tifus comenzó a extenderse como una sombra silenciosa. Margot, siempre callada, siempre contenida, fue debilitándose poco a poco. La fiebre le arrebató la fuerza, y un día, en un estado de delirio y agotamiento, cayó desde su litera. No volvió a levantarse. Murió en febrero de 1945, sin palabras, sin adiós. Anne, devastada, ya no tenía a nadie. Estaba sola. Su cuerpo, consumido por el hambre y el tifus, apenas podía sostenerse. Había perdido la voz, el cabello, la esperanza. Ya no escribía, no hablaba casi. Los días pasaban como un vapor espeso. Ya no distinguía si era de noche o de día. Murió en marzo de 1945. No se sabe el día exacto. Su cuerpo, como tantos otros, fue arrojado a una fosa común, sin nombre, sin cruz, sin tumba.
a solo semanas de la liberación del campo por las tropas británicas. Mientras tanto, en Auschwitz, Otto Frank aún estaba con vida. Había sobrevivido al trabajo forzado, a la desnutrición, al invierno, a la pérdida. El 27 de enero de 1945, el campo fue liberado por el Ejército Rojo. Otto, con el rostro hundido y la mirada vacía, caminó entre cadáveres y ruinas. No sabía nada de su familia. No sabía si estaban vivas, si habían sido trasladadas, si habían logrado resistir. Regresó a Ámsterdam meses después, haciendo un largo trayecto por Europa devastada. Pasó por Odessa, por Marsella, y al llegar, fue recibido por Miep Gies, quien aún lo esperaba. Él seguía preguntando por sus hijas, por Edith, por algún indicio. En julio de 1945, recibió la noticia final. Margot y Anne habían muerto en Bergen-Belsen. Edith, meses antes, en Auschwitz. Solo entonces, Miep le entregó el diario que había conservado todo ese tiempo. Otto, el único sobreviviente de los 8 escondidos, leyó aquellas páginas como si escuchara de nuevo la voz de su hija. Leía las palabras de Anne y, en ellas, la vida que había perdido. Era un dolor inconmensurable, pero también una luz, porque allí, en ese cuaderno, su hija seguía viva. Con el diario en sus manos, Otto Frank no solo encontró consuelo, también sintió una responsabilidad. Anne había escrito con la esperanza de ser leída, de que su voz no se perdiera en el olvido, de que su experiencia, y la de tantos otros, no quedara reducida a cifras, a silencios, a polvo. Otto leyó cada página con cuidado. Lo hizo muchas veces. Algunas partes eran demasiado dolorosas, otras lo conmovían por la claridad con la que su hija capturaba los matices del alma humana. Decidió entonces cumplir su deseo, dar a conocer ese testimonio. Pero la decisión no fue fácil. El diario contenía pensamientos íntimos, emociones crudas, confesiones personales. Otto revisó los textos, los transcribió y, con respeto, decidió omitir algunos pasajes que Anne misma había considerado demasiado privados. No alteró su esencia, pero sí protegió su intimidad. En junio de 1947, Het Achterhuis, La casa de atrás, fue publicado por primera vez en los Países Bajos. Al principio, fue recibido con cautela. Era un testimonio sencillo, escrito por una adolescente. Pero poco a poco, la voz de Anne comenzó a llegar más lejos. El libro fue traducido a decenas de idiomas, leído en escuelas, citado por líderes, convertido en símbolo. Su historia no era solo la de una niña judía asesinada en la guerra. Era la historia de millones que no pudieron contar lo vivido, y la de una humanidad que necesitaba escuchar. Lo que Anne no pudo ver fue que, en efecto, su deseo se cumpliría. No fue olvidada. Sus palabras cruzaron generaciones, geografías, idiomas, y en cada lectura, en cada rincón del mundo donde su diario ha sido abierto, su voz ha seguido hablando, con claridad, con valentía, con esa profunda humanidad que no se apagó ni siquiera en los días más oscuros. Otto Frank dedicó el resto de su vida a preservar su memoria, a contar su historia, a luchar contra el odio que la había arrebatado. Murió en 1980, con la certeza de que el legado de su hija seguiría vivo mucho después de su partida. Y así ha sido. La voz de Anne Frank sigue allí, en esas páginas, recordándonos que incluso en los tiempos más inhumanos, la esperanza puede resistir, con palabras, con verdad, con memoria.